Buenos días, mi nombre es Rafael Estrada, soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana. Este es un video para la materia de estadística inferencial impartida por el maestro Juan Morales. Este video es acerca del capítulo 14 de control estadístico de procesos, en los cuales vienen los subtemas 14.2, que son gráficas de control para la variación y la media, y el 14-3, que es gráficas de control para atributos. Al final del video también estoy incluyendo algunos ejercicios que he sacado de problemas reales de mi trabajo, para lo del proyecto que pidió el profesor, donde estoy aplicando las herramientas aquí vistas en el video. Entonces, al final del video también estoy incluyendo esos ejercicios donde son datos reales que he tomado de la línea y los he corrido también con esta herramienta. Ok, vamos a empezar con el capítulo 2, capítulo 14-2, perdón. Primer ejercicio. El primer ejercicio es especificaciones del producto. Dice, considerando datos de procesos que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas de latas de Coca-Cola regular elegidas al azar, recientes gráficas de control X y R indican que el proceso de llenado de latas de Coca-Cola está bajo control estadístico. Entonces hace la pregunta, estar bajo control estadístico indica que las latas de Coca-Cola etiquetadas con 12 onzas en realidad contienen cantidades de bebidas razonablemente cercanas a las 12 onzas, y pide explicar el por qué. Ok, esta es una pregunta teórica. Bueno, se me olvidaba también mencionar que a lo largo del video voy a estar resolviendo los ejercicios a través del Minitab. La respuesta a este ejercicio es que no. Si el proceso se encuentra bajo control estadístico, se sabe que las latas se llenan de manera tal que la media y el rango no varían mucho. Por el hecho de estar bajo control estadístico, no indica si se cumplen las especificaciones del producto. Es posible estar bajo control estadístico y al mismo tiempo llenar de forma insuficiente las latas por una cantidad sustancial. Este capítulo es para... tomamos una serie de muestras en una línea de producción X. En este caso está hablando de las latas de Coca-Cola, pero también se manejan rangos, que es un mayor y un menor. Entonces, mientras esté oscilando entre estos rangos, obviamente toma una media, y mientras esté oscilando dentro de estos rangos, el proceso se considera que está dentro del control estadístico. Una vez saliendo de los rangos donde hay picos ya exagerados, que ya por la gráfica se llegan a notar, es cuando hay un problema. Hay un problema que el proceso no es estable, ¿no? Entonces, a eso se refiere con esta respuesta. Mientras esté dentro de control estadístico, pasa. Eso no quiere decir que estén llenándose las cantidades totales. Puede ser un mayor o un menor, pero está dentro de los límites, ¿no? Entonces pasamos al ejercicio 2. Dice, considere datos de procesos que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas de latas de Coca-Cola regular elegidas al azar. El proceso se monitoreará con gráficas de control X y R con base en muestras de 50 latas elegidas al azar cada día durante 20 días y de producción consecutivos. En este contexto, que denominan XR, LCS y LCI. Bueno, aquí más que nada nos está pidiendo lo que son
las definiciones de estos términos que los vemos en las gráficas de control. Entonces dice, las gráficas XR, LCS y LCI nos ayudan a monitorear los comportamientos de datos a lo largo de procesos de producción. Los límites de control son las fronteras dentro de los cuales nuestros datos se deben comportar de manera correcta. Si lo sobrepasan, entonces el proceso no es constante. Es a lo que me refería hace un momento cuando daba la explicación de las latas, que si están dentro de esos límites, pues están bien. Esto no quiere decir que traigan la misma cantidad exactamente todas, ¿no? Entonces puede traer un poquito más, un poquito menos, pero mientras se mantenga dentro de los límites de unos rangos de tolerancia, digamos, el proceso se considera que está bajo control, dentro del control estadístico. Esa es todo a lo que se refiere a esta explicación, ¿no? Bien, vamos a pasar al ejercicio 3, variación de datos de procesos. Dice, considere datos de procesos que consisten en las cantidades de Coca-Cola, de onzas, de latas de Coca-Cola regular elegidas al azar. Dicho proceso está bajo control estadístico actualmente. Aunque las cantidades de bebida varían, en este contexto, ¿qué significa variación aleatoria de un ejemplo de variación asignable? Bien, la respuesta es que la variación aleatoria es el tipo de variación inherente al proceso que no logra llenar cada lata de Coca-Cola con 12 onzas. Exactamente. Existen diferentes ejemplos de variación asignables, por lo que las respuestas varían, pero un ejemplo son las cantidades cambiantes de Coca-Cola que resultan de maquinaria que se desgasta por un uso intensivo. Esto es cada proceso, ¿no? En una empresa donde se haga este tipo de procesos, como puede ser en la misma tiendita, ¿no? Es una báscula, mide que se venda 1 kilo de azúcar. Sin embargo, puede que se vendan unos cuantos gramos menos o unos cuantos gramos más. Sin embargo, si se graficaran todos estos datos, lo más probable es que estuviéramos dentro del control estadístico. A no ser que la báscula se vaya deteriorando, entonces, o que de repente presente problemas de calibración, es cuando van a empezar a ver esos picos de que van a empezar a echar más producto o menor producto, ¿no? Menor cantidad de producto. Ese sería un ejemplo sencillo, ¿no? de este tema. Bien, pasamos al ejercicio número 5. Bien, aquí se trata de interpretar las gráficas, estas que nos está dando en los ejercicios. Dice, interpretación de gráficas de rachas en los ejercicios 5 a 8. Examine la gráfica de rachas de un proceso de llenado de llantas de 12 onzas de bebida de Coca-Cola, de latas, perdón, de 12 onzas de bebida de Coca-Cola, y realice lo siguiente. Inciso A. Determine si el proceso está bajo control estadístico. Inciso B. Si el proceso no está bajo control estadístico, identificar las razones de ello. Inciso C. Sin tomar en cuenta el control estadístico, parece que el proceso se comporta como debe hacerlo. Es una pregunta, ¿no? Entonces, tenemos aquí lo que es la gráfica. Es un poquito más grande. Inciso A. Es la pregunta que nos hacía, ¿no? Determinar si el proceso está bajo control estadístico. Sí está bajo control estadístico. Porque esta línea del medio nos marca, válgase la redundancia, la media de las medidas. Este es el límite superior y este es el límite inferior. Mientras vemos que sí hay oscilación, sin embargo se mantiene, ¿no? Se mantiene dentro de los rangos, dentro de las fronteras que marcan los límites de tolerancia. Entonces podemos
determinar que el proceso está dentro de control estadístico. Inciso B decía que si el proceso no está bajo control estadístico, identifique las razones. Pues en este caso, como está dentro de control estadístico, pues no tenemos ninguna razón que dar para que acerca de que no está en control estadístico, ¿no? Inciso C, es decir, tomar en cuenta el control estadístico, parece que el proceso se comporta como debe hacerlo. La respuesta es que la variación es demasiado grande, de manera que algunas latas se llenan en exceso, mientras que otras se llenan de forma insuficiente. Es lo que veíamos, ¿no? O sea, está oscilando mucho la gráfica. Vemos unos puntos, unos picos hacia arriba de la media y otros picos que se vienen casi al límite del límite inferior. Entonces, es muy cambiante. Hay unas latas que llevan más cantidad de líquido y las otras que les falta esa cantidad, sin embargo, se encuentran dentro de la tolerancia que se maneja por especificación. Pasamos a la gráfica 7, también se trata de interpretación. En este caso, inciso A, la respuesta al inciso A es que la gráfica se muestra fuera de control estadístico. Hay 8 puntos consecutivos por debajo de la línea central. También se encuentran 8 puntos consecutivos de arriba de la línea central. De acuerdo a lo que muestra la gráfica, el proceso no se comporta como debería. Al parecer hay un cambio en los valores del proceso, ya que todos los valores de abajo se presentan al principio. En esta, más que nada, se ve una tendencia. Es una tendencia de que probablemente el llenado, la máquina que está llenando, empezó echando menos. Casi estaba andaba dentro de control estadístico, luego tuvo unos picos hacia abajo, se volvió a mantener dentro de control estadístico y luego dio un salto, ¿no? Un salto hacia arriba. Entonces, lo más probable es que si es una máquina que esté haciendo esta función, esté muy descalibrada, esté teniendo problemas en su mecanismo. Entonces, por eso es que presenta esa variación. Entonces, por eso es que se encuentra fuera de control estadístico este proceso. Pasamos al siguiente ejercicio. Aquí es donde vamos a empezar a usar lo que es Minitab, sacando los datos a través de Minitab. Dice, dióxido de carbono atmosférico. En los ejercicios 9 a 12 utilice los datos de la siguiente tabla, la cual incluye concentraciones de dióxido de carbono en partes por millón, anuales desde 1880 hasta 2009. Para los últimos 4 años se utilizaron valores proyectados. Se cree que el dióxido de carbono atmosférico es el resultado de la actividad humana y una de las principales causas de efecto invernadero responsables, al menos en parte, del calentamiento global. Bueno, nos da una serie de datos, lo que es, dice las concentraciones de dióxido de carbono atmosférico en partes por millón. Son toda esta serie de datos. Y dice, la primera columna indica el año de inicio de la década, que viene desde 1880 al año 2000. Se tomaron todos estos datos, ¿no? Entonces, yo ya copié todos esos datos, los pasé aquí a esta tabla a mi tablita en Excel. Yo lo que voy a hacer ahora es sacar estos datos y pasarlos a Minitab. En este caso, el ejercicio 9 dice, dióxido de carbono notación. Después de calcular los valores de la media y el rango para cada década, calcule los valores de X y R. También obtenga los valores LSS y LSI. Para una gráfica R, los valores de LSS y LSI. LSS es el límite de control superior y LSI significa límite de control inferior para una gráfica X. Bien, yo voy a tomar estos datos, me voy a llevar todo, incluyendo lo de la década, y ahorita vemos cómo se hace.
Lo voy a copiar en Minitab. Y ya teniendo mi serie de datos aquí, me voy a lo que es bien, ya teniendo mi serie de datos aquí, nos vamos a estadísticas, gráficas de control. Estas elegimos la opción de gráficas de variables para subgrupos y vamos a elegir que queremos una gráfica R. Se puede sacar de dos formas, te voy a mencionar cómo. Entonces, una es por gráfica R. Elegimos la opción de una fila de columnas, seleccionamos aquí y empezamos a seleccionar todos estos datos. Si nos damos cuenta, la columna 1 no la vamos a incluir porque simplemente se trata de las décadas, de los años, entonces esos datos no nos sirven. Y empezamos a meter todos los datos, ¿no? Hasta el C2. Y aquí dice opciones de R. Vamos a darle en opciones de R, en estimado, y pedimos que nos haga una R barra. Vamos a aceptar. Y vamos a aceptar. Y ahorita nos va a generar la gráfica. Bien, nos generó la gráfica. Si vemos aquí la gráfica, tenemos datos fuera de los límites de control, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, tenemos una LCS es de 11.89, una R de 6.69 y un LCI de 1.49. Esos datos yo ya los tengo en mis gráficas aquí en Excel. Pero también me está pidiendo una gráfica X barra, que yo genere también una X barra. Y ahorita se puede, bueno, minimizar esto. Y para sacar una X barra, vamos a otra vez estadísticas, gráficas de control. Y le damos en la primera que dice X barra R. Igual volvemos a seleccionar todos nuestros datos. Hasta la columna 2. X barra, igual, estimado. Y queremos una R barra. Vamos a aceptar. Y nos genera las dos barras. Las dos gráficas, perdón. Ponemos el LCS hacia un lado porque salió todo hecho bolas. Bien, y nos da una X de 319.26, un LCI de 317.20 y un LCS de 321.32. Y también nos da lo del rango de las muestras. Esta es la media de las muestras y es el rango de las muestras. Con el LCI es el LCS, la R y el LCI que ya habíamos visto. Donde estas líneas rojas nos indican los límites. Entonces, estos datos que tenemos están fuera del control estadístico debido a estos puntos rojos que se nos salieron de la media. Es un proceso que no es estable, ¿no? Entonces, estos datos no son estables. En sí, en este caso, lo que nos pedía era sacar lo que eran las X de 319.26, que es el que está aquí, una R de 6.69, que es y una gráfica R con un LCI de 1.49, en este caso, y un LCS de 11.89, y luego la gráfica X es esta que les mencionaba, con una X de 317.20, el LCI, perdón, y un LCS de 321.32. Esa es la respuesta para este problema.
Dice dióxido de carbono, gráfica R. Permita que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década. Construye una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar un proceso está fuera de control. Condujo al rechazo de una variación estadística estable. Bien, nos está pidiendo generar una gráfica R en los 10 valores de una década. En sí los datos son de 10 valores, ya los habíamos sacado, ¿no? Más que 11 menos 1, pues son 10. Y esta es la gráfica que nos está pidiendo, una gráfica R. La respuesta a esto es que la variación del proceso está fuera de control estadístico. Se violan los 3 criterios para tener una estabilidad estadística. Existe un patrón de valores crecientes que no es aleatorio. Existen puntos fuera de los límites de control y hay 8 puntos por debajo de la línea central. ¿Qué es esto? Esto es lo que les mencionaba, ¿no? Que de esta gráfica muestra que está fuera de control estadístico debido a que pues por la media pasa simplemente pues un punto y el resto tiene tendencia a salirse por el límite superior y los demás por el límite inferior. Esa es la respuesta para este ejercicio. Dice dióxido de carbono, gráfica X. Permita que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década y construir una gráfica X y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar un proceso está fuera de control, condujo al rechazo de una media estadística estable. Bien, esta es la segunda gráfica que habíamos sacado en el ejercicio primero, donde tenemos todos los datos. Esta gráfica, ¿no? Entonces, la respuesta es que la media se encuentra totalmente fuera de control estadístico. Como podemos ver, la media, la gráfica está totalmente fuera, hacia el límite superior y hacia el límite inferior. En este caso, si es una máquina o algo que está haciendo la operación de donde se tomaron los datos, lo más probable es que vaya presentando un deterioro periódicamente. Se ve en la tendencia de la gráfica, ¿no? Cómo va del inferior hacia el superior, pasando por la media en un simple punto, ¿no? Fue muy rápido, muy fugaz. Entonces, está fuera de control hacia arriba y hacia abajo. Esa es la respuesta para este ejercicio. Dice, consumo de energía en los ejercicios 13 y 16. Remítase al conjunto de datos 12 del apéndice B y utilice las cantidades de electricidad consumidas en la casa del autor. Permita que cada subgrupo consista en las 6 cantidades del mismo año, de manera que haya 8 subgrupos como 6 cantidades cada uno, con 6 cantidades cada uno. Dice, después de calcular los valores de la media y el rango para cada año, calcule los valores de X y R. También obtenga los valores del SS y LSI para una gráfica R, los valores LSS y LSI para una gráfica X. Los valores están de este lado, ¿no? Esto lo saqué del conjunto de datos 12. Entonces tengo todos los valores aquí. Lo que voy a hacer en este caso es tomar los datos. En este caso me está pidiendo, la gráfica me está pidiendo calcular los valores de la media y el rango para cada año. Los valores de X y R también obtengo los valores de LSI, una gráfica con valores de LSI por la gráfica. Pero en este caso nos está pidiendo lo que es
el consumo. El consumo en watts, en kilowatts. Entonces, yo tengo mi tablita de este lado, que es la que había copiado con anterioridad del libro. Y voy a tomar los datos, nos está pidiendo del consumo, únicamente voy a tomar los datos en la columna de consumo. Y está pidiendo, las instrucciones son que se hagan en subgrupos de 6. Entonces ese dato también lo voy a requerir. Y dice, después de calcular los valores del rango, en un subgrupo consista en las 6 cantidades del mismo año. Bien. Vamos a estadísticas, gráficas de control, subgrupos, R. Vamos a decir que está en una columna. Copiamos y aquí nos indica que pongamos el tamaño de los subgrupos, en este caso 6, es lo que nos está pidiendo. Y vamos a opciones, gráficas, estimado, R barra, y le damos a aceptar. Y nos genera la gráfica R, con un LCS 3466, una R de 1729 y un LCI de 0. Esa información yo ya la tengo aquí. Y también nos está pidiendo generar la gráfica de medias. Vamos a generar lo que es la media. Es estadísticas, gráficas de control, X barra, 6. Le vamos a aceptar. Y nos genera la media de la muestra con un LCS de 3690, una X de 2782 y una LCI de 1874. Aquí, como podemos ver, pues estas gráficas se ve que sí están dentro de control estadístico, tienen variación, pero se mantienen dentro de los límites que marcan, ¿no? Entonces, ese es el resultado para este ejercicio. Pasamos al siguiente, que es algo consecutivo de este ejercicio. Dice, permita que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año. Construye una gráfica R y determine si la variación del proceso, así bajo control estadístico, de no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de la variación estadística. En este caso, la respuesta es: de acuerdo a los datos arrojados por la gráfica R, se puede ver que el proceso sí presenta variación, pero se mantiene dentro de los límites de control, por lo tanto se encuentra bajo control estadístico. Esta es la respuesta para este ejercicio. Pasamos al siguiente. Dice, permita que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año, construye una gráfica X y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadística estable. La respuesta para esto es que la media del proceso está bajo control estadístico. Esta es la gráfica de la media. Entonces, si vemos, es muy consistente. Sí tiene un pico por acá, pero se encuentra dentro del control estadístico. Entonces, esa es la respuesta para este ejercicio. Ahora vamos a pasar a las gráficas de control para atributos, que es el 14-3.
Empezamos con el ejercicio 1, dice monitoreo de la aspirina. Dice, la etiqueta en un frasco de aspirina Bayer indica que las tabletas contienen 325 miligramos de aspirina. Supongan que las especificaciones de fabricación exigen que las tabletas tengan entre 315 y 335 miligramos de aspirina, de manera que una tableta se considera defectuosa si la cantidad de aspirina está fuera de los límites. Si la proporción de defectos se monitorea con una gráfica P y se descubre que está bajo control estadístico, podemos concluir que casi todas las tabletas cubren con las especificaciones de fabricación y dar un porqué. Bien, la respuesta es que no. Es posible que las proporciones de defectos en muestras repetidas se comporten de forma que permitan que el proceso esté bajo control estadístico, pero las proporciones reales de defectos podrían ser muy altas, como del 90%, de manera que casi ninguna tableta cumpla con las especificaciones de fabricación. Pasamos al siguiente. Determine si un proceso está bajo control en los ejercicios 5 a 8. Examine la gráfica de control P que se presenta y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identificar cuál de los tres criterios para establecer una falta de control se aplica. Esto es interpretación de esta gráfica. La respuesta es que de acuerdo a la gráfica mostrada, los datos se encuentran dentro del control estadístico, presenta fluctuaciones, pero aún así se encuentra de los límites. Como podemos ver, está el LCS y el LCI marcados aquí donde está el cursor. Y los datos se oscilan alrededor de la media, pero de acuerdo a como tenemos estos límites marcados, podemos determinar que la gráfica está dentro de control estadístico. Los datos se mantienen dentro de los límites, entonces está dentro de control estadístico. En el ejercicio 8 también es de interpretación. La respuesta para esto es que los datos de la gráfica se encuentran fuera de los límites, por lo tanto está fuera de control estadístico. Tiene picos hacia los dos extremos, por lo tanto eso representa inconsistencia. Como podemos ver, tiene picos aquí al inicio del monitoreo que se salen del control del LCI, y en este lado tiene también un pico que se sale del LCS. Entonces, si siguiéramos monitoreando en un proceso estos datos, lo más probable es que esté en otro extremo de la gráfica, vaya a presentar igual esos picos, lo cual indica así gráficamente de que el proceso no es estable, ¿no? Hay que hacer algo ahí para arreglarlo y regresarlo a que se mantenga dentro de los límites de control. Bien, ahora tenemos la construcción de gráficas de control P. En los ejercicios 9 y 14 utilice los datos del proceso para construir una gráfica de control P. En cada caso utilice los tres criterios para establecer una falta de controles listados en la sección 14-2 y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los tres criterios para establecer una falta de control se aplica. Este ejercicio 9 en realidad no viene dentro de la tarea. Sin embargo, el ejercicio 10 sí, y el ejercicio 10 pide resolver el ejercicio 9 suponiendo que el tamaño de cada lote es de 100. Entonces aquí yo lo copié y lo hice con el fin de hacer la comparación para poderle dar una respuesta al ejercicio 9, al ejercicio 10, perdón. Entonces, en el ejercicio 9, que es simplemente para comparación, dice: considera un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado, como en el ejemplo 1. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los tres criterios para establecer una falta de control se aplica.
Bien, yo ya copié estos datos, vienen lo que son los defectos. Entonces, voy a copiar los datos para pasarlos a Minitab. Copio mis datos y me voy a estadísticas, gráficas de control. Pero ahora nos vamos a elegir las gráficas de atributo. Entonces está pidiendo generar una gráfica P. Vamos a gráfica P. Seleccionamos la columna donde están todos los valores y el tamaño de subgrupos. El tamaño de subgrupos nos está diciendo aquí en el ejercicio, en el problema, que tiene que ser de 10.000. Los lotes sucesivos de 10.000. Entonces voy a poner en este caso 10.000. Y aceptar. Y me genera la gráfica P con un LCS de 0.003340, un P de 0.002 y un LCI de 0.000660. A simple vista se puede ver que la gráfica está dentro de los límites de control. Tiene fluctuaciones, pero sin embargo se mantiene dentro de los límites, ¿no? Entonces ahora esta gráfica la saqué para darle respuesta al ejercicio 10. Ahora viene el ejercicio 10, que es el de la tarea. Dice, resuelva el ejercicio 9 suponiendo que el tamaño de cada lote es de 100 en vez de 10.000. Compare la gráfica de control con la del ejercicio 9 y comente sobre la calidad general del proceso de fabricación descrito en el ejercicio 9 y compárelo con el proceso de fabricación descrito en este ejercicio. Bien, ahora me está pidiendo la cantidad es que sea 100 en lugar de 10.000. Entonces, ahora voy a generar 100 en lugar de 10.000. Lo mismo, gráfica de control de atributos, una gráfica P. Y en lugar de 10.000 le voy a cambiar a 100. Y vamos a ver qué resultado nos arroja. Bien, nos presenta un LCS de 0.32, un P de 0.2, un LCI de 0.8. Por la cantidad de piezas es más cerrado. Entonces ese es el resultado que nos arroja. Dice, y la respuesta que le tendría que dar es de que las gráficas se ven muy parecidas, pero representan diferentes los límites de control. Diferencian los límites de control para la gráfica con tamaño de muestra de 10.000. Son LCS, y ya lo hemos visto, de 0.003340 y un LCI de 0.000660. Y para la gráfica con tamaño de muestra de 100 son un LCS de 0.32 y un LCI de 0.08. Esta es la respuesta para el ejercicio número 10. Y el ejercicio número 11 dice, gráfica P para matriculación en la universidad en cada uno de 15 años recientes y consecutivos. Se seleccionaron al azar 1.000 graduados de la preparatoria y se determinó el número de aquellos que se inscribieron en la universidad. Los resultados se listan a continuación. La gráfica P indica que este tipo de inscripciones son lo suficientemente altas. Los valores se basan en datos del US National Center of Education State y son los más recientes que estaban disponibles cuando se escribió este libro. Igual nos da una serie de datos, los cuales voy a copiar para pasarlos a Minitab. Igual, estadísticas, gráficas de control por atributos y una gráfica P. Una gráfica P
y está pidiendo que sean mil graduados. Entonces voy a hacerlo por 1000. Y nos arroja esta gráfica P con un LCS de 0.6805, un P de 0.6349 y un LCI de 0.5892. Tiene muchos picos, casi están rozando los límites de control. Sin embargo, se mantienen dentro de la tolerancia. Y la respuesta es de que el proceso está bajo control estadístico. Las inscripciones universitarias fluctúan entre un 60 y un 68%. De manera ideal, la tasa de inscripción universitaria sería mucho más alta. Esa es la respuesta para este ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice gráfica P para crímenes violentos. En cada uno de 15 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 100.000 habitantes de Estados Unidos y se determinó el número de víctimas de crímenes violentos. Los resultados se listan a continuación. Parece que el índice de crímenes violentos revela un comportamiento aceptable. Los valores se basan en los datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos y son los más recientes que estaban disponibles para cuando se escribió este libro. Voy a copiar esta serie de datos a Minitab. Estadísticas, gráficas de control, atributos, P. Lo voy a borrar porque lo voy a volver a poner otra vez. C1 y la cantidad que está pidiendo es de 100.000. 100.000 le vas a aceptar. Y genera esta gráfica con un LCS de 0.006859, un P de 006119 y un LCI de 00.005379. Si vemos, tiene una tendencia y claramente se ve que esta gráfica no es estable. Hay muchos puntos fuera de los límites de control hacia ambos lados, ¿no? Entonces, la respuesta a este ejercicio es que la gráfica está fuera de control estadístico debido a esos picos que tiene hacia arriba o hacia abajo. No es un proceso estable que presenta esta gráfica, ¿no? Una proporción. Bien, esto es lo que respecta al capítulo 14-3. Ahora voy a pasar a los ejercicios que tengo personales, que son para lo del proyecto, que se le tiene que estar dando seguimiento. Bien, voy a hacer las gráficas de control para variación y la media. Estos datos son de pruebas o del proceso ahí en mi trabajo, en la empresa. Regularmente esto es muy común hacer este tipo de gráficas, ya que tenemos que estar viendo si el proceso es estable o no, para tener una mayor visión de que si estamos haciendo las cosas bien o tenemos cosas que mejorar, si una máquina está en mal funcionamiento, entre otras cosas, ¿no? Entonces esta gráfica desnuda todo eso.
Bien, dice adhesión en moldes de vidrio. Con la lista de datos a continuación, hacer una gráfica R para determinar si el proceso se encuentra dentro de los límites de control o está saliendo. Permita que cada subgrupo consista en los 8 valores por día. Bien, voy a copiar todos estos datos para poder hacer la gráfica. Entonces todo Minitab. Quiero un nuevo proyecto. Y estadísticas, gráficas, y quiero una gráfica R. Una fila de columnas. Y voy a ir metiendo todos los datos, ¿no? Y le voy a pedir que me haga una R barra. Le voy a aceptar. Y me arroja estos datos. Con un LSS de 22.37, un R de 12 y un LSI de 1.63. Que son estos que se presentan aquí. Pues a simple vista se puede ver que la gráfica está dentro de control estadístico, ya que sí tiene fluctuación, en este caso en este pico, pero se mantiene dentro del límite, ¿no? Entonces va en torno a la media, que es el 12. Ese es el resultado para este ejercicio. Y ahora sí construye una gráfica X con los valores del ejercicio 1 y determine si la media se encuentra dentro de control estadístico. Para hacerla en Minitab pues es igual, ya tenemos los datos aquí. Gráficas de control, subgrupos, una X barra. Igual incluir todos los datos. Y R barra. Vamos a aceptar. Y nos genera la media de muestras. Con un LSS de 34.25, un X de 29.77 y un LSI de 25.30. La media se mantiene, es estable. Ese es el resultado para este ejercicio. Que la media se encuentra dentro de control estadístico. Es muy visible, ¿no? Cuando un proceso está fuera tiene mucha variación y los picos son muy pronunciados hasta salirse algunos de los límites. En este caso es un proceso consistente. Bien, ahora pasamos a gráficas de control por atributos. También generé un par de gráficas. Dice, se considera que se incluye la evaluación de lentes del producto 3525 a continuación. Se lista el número de lentes defectuosos en los lotes sucesivos de 7000. Construir una gráfica de control para la proporción P de lentes defectuosos y determinar si el proceso está bajo control estadístico y si no, identificar cuál de los tres criterios para establecer una falta de control se aplica. Bien, tengo esta serie de datos, los cuales voy a copiar a Minitab para poder generar la gráfica. Bien, estos son mis datos. Luego estadística, gráfica de control por atributos y voy a generar una gráfica P. Y le digo que todo está en la columna 1. Y dije que está para 7000, si no me equivoco. 7000. Entonces ponemos 7000 y le damos a aceptar.
Bien, presenta un LSS de 0.06291, un P de 0.004021, un LSI de 0.001752. Es muy fluctuante, a simple vista se ve que tiene variación, sin embargo se mantiene dentro de los límites de control. Entonces la gráfica presenta variación, es la respuesta, sin embargo esta se da dentro de los límites de control. Por lo tanto se encuentra dentro del control estadístico. Ese es el resultado para este ejercicio. Ahora pide graficar los mismos datos, pero en lugar de 7000 que sean 200. Entonces voy a generar la gráfica ahorita para 200. Igual es estadística, gráfica de control por atributos, una gráfica P. Y aquí le voy a poner 200. Y ahora me genera la gráfica. Y arroja un LSS de 0.2145, un valor P de 0.1407, un LSI de 0.0670. Se ven similares, aunque también presentan lo que es la variación. Sin embargo, se mantienen dentro del control estadístico. La respuesta es que se comporta muy similar a la del ejercicio anterior, aunque por ser menor cantidad de muestras también cambian los límites del valor P. Estos son los ejercicios que generé para lo del proyecto, para el seguimiento a todas las herramientas que se nos están brindando aquí en este curso de Estadística Inferencial 2. Esta sería todo por mi presentación. Con esto concluyo la tarea del capítulo 14. Y esto sería todo. Gracias.